¿Cómo no entender a la inteligencia artificial como una amenaza para el ejercicio de la escritura? Sencillita la pregunta. Su trabajo se había venido prácticamente a menos de 10%. Y ella pensaba que era por No, inteligencia ella pensaba, artificial. no, la gente se lo decía. Oh. Sus propios clientes le decían, no, ya no te voy a encargar el diseño. Se molestó sobre cómo hacer un manuscrito. Si cualquier persona que nos está oyendo aspira a convertirse en un escritor de verdad. Yo digo, pero esta soy yo. Pero me ahorró mucho tiempo. Si hubiera tenido yo que ponerme uno a uno, no creo que hubiera hecho el libro para empezar. En una semana. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Es un gusto para mí tener Con el oído en la letra hoy como invitada súper especial a María Elena Labot. Ella es periodista, escritora, editora. Por 18 años ininterrumpidos fue productora y conductora de programas de noticias, entrevistas y análisis político en la televisión de Venezuela, Globovisión, y además el circuito Unión Radio, desde donde fue además corresponsal para varias cadenas y canales de noticias internacionales, Televisa, Eco, BizNews, QAP Noticias. Al emigrar a Miami en el año 2014, funda su propia agencia de servicios editoriales, Mail Project Publishing and Entertainment, con la cual promueve la publicación independiente de nuevos y reconocidos autores a través de plataformas de autopublicación y hace adaptaciones teatrales a partir de sus libros. Al mismo tiempo ha desarrollado un método de coaching literario que ha servido para que decenas de autores emprendan su sueño de escribir y lo ha convertido en un libro titulado Súbete al tren, mi método de coaching de escritura potenciado en 10 pasos por la inteligencia artificial, que ya está disponible en Amazon. Como autora ha escrito las novelas Días de Rojo, publicada en Venezuela y Colombia por Ediciones B, Grupo Z de España, un libro de autoficción, ese es un tema, la autoficción, inspirado en sus propias vivencias al cubrir el golpe de Estado de 1992, Tatuaje de lágrimas, inspirada en un caso real de violencia doméstica, publicado en España por Ediciones Dauro y en Venezuela por Ediciones B. El monólogo teatral inspirado en esta novela debutó en el Festival Internacional Habana Fama y fue presentado en 2 temporadas de Paseo de las Artes aquí en Miami y en Teatrex en Venezuela. En Estados Unidos la novela se publicó de forma independiente y fue reconocida como Most Inspirational Fiction Book en el International Latino Book Award en 2016 en Los Ángeles. La versión en inglés de esta novela, Clarissa, recibió mención de honor en London Book Festival de 2017. Hoy está con nosotros María Elena Labot. Para mí es muy especial conversar con ella, más puntualmente por la admiración que siento como ser humano, como periodista y además por esa capacidad de reinventarse a partir de un contexto que ha afectado a millones de personas, a millones de venezolanos. María Elena, gracias por estar en este espacio con el oído en la letra para conversar contigo sobre un tema que sin duda puede ser paradigmático para el ejercicio de la escritura, y es cómo puede hacerse un escritor de la inteligencia, de la inteligencia emocional, También. de la inteligencia artificial para escribir. ¿Cómo no entender a la inteligencia artificial como una amenaza para el ejercicio de la escritura? Bueno, sencillita la pregunta. Mira, gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de que podamos compartir aquí en Miami unos días y sobre todo felicitarte por tu programa, por tu espacio, porque hace falta mucho libro en estos tiempos que estamos viviendo. Mira, la inteligencia artificial es una herramienta. El que se niegue a reconocer que llegó para cambiarnos la vida, no la escritura nada más, la manera de vivir, pues no está entendiendo nada, ¿no? Ahora, de allí a que admitamos o nos rindamos a la amenaza que muchos dicen que significa sobre todo para los creadores de cualquier tipo de arte, me parece que genera una incertidumbre que yo puedo comprender, pero que si investigamos un poquito, podemos conseguir la tranquilidad necesaria para asumirla como lo que es, una herramienta
que te puede ahorrar muchísimo tiempo que no trabajo, porque cuando tú entiendes que la inteligencia artificial te puede ayudar a hacer una investigación que a ti te tomaría 3 veces el tiempo, pero también entiendes que no puedes dar por seguro todo lo que te ofrece, que tienes que doble chequear todo, que tienes que tener por lo menos un buen background, un buen bagaje para tú poder discriminar si eso que te está diciendo la plataforma es 100% correcto o no, porque eso ha pasado. Entonces, tanto en cuanto uno maneje toda esta tecnología como un nuevo recurso, está bien, pero no es un sustituto. Nunca va a poder ser un sustituto y afortunadamente para los escritores existe una oficina de copyright en los Estados Unidos que tiene muy claro que para otorgar un derecho de autor sobre una creación, el punto inicial de partida es que esa creación sea humana, punto, y se acabó. ¿Y cómo la oficina de copyright, al menos en Estados Unidos, sabe que eso es así? Te voy a hacer esta pregunta como un inciso para no desviarme de la pregunta inicial. ¿Cómo saben ellos que...? ¿Cómo lo saben? Bueno, tú sabes que este es un país donde por ahora las leyes y las instituciones se respetan porque básicamente hay castigo, ¿no? No es que esto no. Aquí en muchos aspectos es una cárcel de lujo porque hay normas y el que no las respete sencillamente pierde su libertad y se acabó. Entonces, cuando a ti la oficina de copyright te hace una pregunta, está asumiendo que tú estás diciendo la verdad. Confían en la verdad, confían Es que tienes que decir la verdad, porque si ellos de alguna forma pueden determinar que tú dijiste que tus ilustraciones de tu libro eran 100% tuyas, pero tienen un técnico, bueno, Aymara, hoy hasta la Real Academia de la Lengua Española acaba de incorporar este año a su directiva a una mujer especialista en inteligencia artificial. Y no este especialista de ayer que salió ChatGPT, es una mujer que viene del mundo de la ingeniería, que maneja el tema, para asesorar a la Real Academia Española. Entonces estamos hablando de que estamos claros de lo que está ocurriendo. Si la oficina de copyright llega, alguno de los técnicos, asesores, lo que sea, a determinar que esa imagen de verdad no parece, o parece al contrario, que está tocada por, y tú dijiste que no, tú no tienes tu copyright. Y esta pregunta se la hago a la periodista, no a la editora escritora. ¿Será que toda el halo de oscurantismo que se ha generado en torno a la inteligencia artificial tiene que ver por el hecho de la desinformación que hay al respecto o por la misma resistencia a asumirla como parte de la evolución del ser humano, como uno de los asuntos fundamentales del siglo XXI? Yo creo que tiene que ver más bien con una condición natural del ser humano que cuando se siente amenazado por algo, inmediatamente tiende a rechazarlo, a sentir miedo y a negarlo, ¿no? Eso es inherente a la naturaleza humana. No todo el mundo tiene la misma disposición frente a los cambios. Entonces, creo que hay mucho de eso. Creo que en nuestro mundo de la escritura, etcétera, no podemos dejarnos amedrentar y sí es importante educarse, sí es importante investigar para saber, para determinar hasta dónde esto estamos nosotros dispuestos a que nos influya el trabajo. Yo tuve, por ejemplo, una reunión larga con una de mis diseñadoras que terminó confesándome que ya estaba muy triste porque en los últimos 6 meses su trabajo se había venido prácticamente a menos de 10%. Y ella pensaba que era por No, inteligencia ella pensaba, artificial. no, la gente se lo decía. Oh. Sus propios clientes le decían, no, ya no te voy a encargar el diseño porque me meto en tal programa y la hago, ¿no? Y ella estaba, pero mal. Wow. Porque yo le dije, tengo esta imagen y quiero que la metas en cualquier programa de IA que te parezca. Para dar tal efecto, quiero evaluar, era para un poemario que yo estaba editando en ese momento. Y ella se molestó y me empezó a contar todas estas cosas, ¿no? Y yo la entendí. Le dije, bueno, imagínate que tú tengas un nivel de ingresos y que
de buenas a primeras con este tema de la inteligencia artificial, a ti se te caigan todos los clientes, tú no quieres saber nada de eso. Entonces, yo hablé mucho con ella, le conté que inicialmente yo había tenido prácticamente la misma reacción hasta que comprendí que había que educarse y ver hasta dónde llegar con esto. Bueno, ella al final, como 3 días después, se ve que ni durmió, hizo una exploración inmensa y me dijo, estoy lista, ya yo entendí, esto me va a permitir a mí con mis conocimientos hacer, bueno, cosas maravillosas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitaba? Dame. Entonces, a partir de allí, ella incorporó esa tecnología nueva a su creatividad humana, que es lo importante, ¿no? No es que vamos a hacer un prompt, dibújame una, no es eso. Es que el conocimiento tuyo lo uses para servirte de la inteligencia artificial. ¿Cuál fue el detonante para plantearse como un proyecto para un libro, Súbete al tren? Bueno, el detonante fueron muchas personas que precisamente me empezaron a escribir y a decirme, se te fregó el negocio, ¿qué vas a hacer ahora? Porque cualquiera puede meterse y hacer un libro en 10 minutos. Y yo dije, ok, yo no pienso que sea así. A mí muchas veces me pidieron, pero haz un workshop, pero haz unos talleres, pero dicte una clase. No quiero hacer eso. A mí me gusta mi trato directo con el escritor y se acabó. Pero cuando veo que se abre esta ventana, que cualquiera se puede meter, que es indiscriminado, yo dije, bueno, ahora sí voy a compartir mi método, pero en un libro. Y voy a usar la inteligencia artificial. Entonces, mi método, se basa en preguntas, hay una batería de preguntas básicas, y en la medida que voy avanzando con el autor, dependiendo de su historia, yo voy depurando esos cuestionarios. Entonces lo que hice fue agarrar el cuestionario base y pedirle a la inteligencia artificial que lo replicara en distintos modelos. Una vez con eso, descargué todo y empecé paso por paso a editarlo según mi experiencia y a incorporarle casos reales que yo he trabajado con eso. Estas mismas personas que me dijeron, se te fastidió el negocio, y le dije, yo lo veo de otra manera. Ahora mis servicios cuestan el doble. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque soy humana y tengo una ventaja, una virtud que no tiene la inteligencia artificial. Tú quieres que yo te edite tu libro, tú quieres que yo sea tu ghostwriter, yo soy un humano. ¿Quieres sensibilidad? ¿Quieres otro approach? ¿Quieres lo que sea? Bueno, yo soy un humano y ahora yo valgo más que lo que tú puedes hacer en la máquina. En este libro hablas de algo que tiene el ser humano que nunca va a tener la inteligencia artificial. Bueno, dos asuntos. Intuición y creatividad. ¿Cómo manejaste la intuición y la creatividad en la producción de este libro para que el humano o la humana, María Elena Labó, tuviera el control del manuscrito y no lo tuviera la inteligencia artificial? Por cierto, ¿con cuál de todas trabajaste este libro? Con ChatGPT, porque para ese momento era lo que teníamos más a la mano. De hecho, cuando estaba haciendo el cierre, el epílogo, estaba saliendo Bing y recuerdo que le dije a la diseñadora, dame chance para agregar 2 párrafos para poner eso. Era lo único que estaba más en boga en ese momento y lo que yo manejaba. Tenía rato manejando el tema del ChatGPT. O sea, la propuesta es muy sencilla. El libro está ahí, es una herramienta para cualquier persona que quiera comenzar, pero siempre hay dudas, siempre hay preguntas que uno necesita hacer. Y igual yo voy a estar aquí para responder esas preguntas. No todas pueden estar ahí, porque imagínate. Ni todas te las va a responder la inteligencia artificial. Ni todas te la va a responder la inteligencia artificial, que sí, pues, esta es una gran discusión que hay en relación a eso. ¿Es creativa o no es creativa? Sí puede ser creativa, pero el componente humano, aunque todavía hay gente que asegura que han salido otros programas que están haciendo que la inteligencia artificial sea cada vez más humana. Está bien. Digan lo que digan. En mi opinión, la sensibilidad del ser humano es insustituible, porque eso viene dado por muchísimos factores, no es solamente humano, es una cosa que se cultiva con la interacción social, es una cosa que se cultiva no solamente con el intelecto, que eso lo tiene la inteligencia artificial resuelta, pero con la vivencia humana. Entonces, a mí no me preocupa. Ayer
Ayer vi un video que decía, adiós a los ghostwriters, ahora está una plataforma X donde usted paga $10 y le escriben su libro en 10 minutos. Yo todas esas cosas las encuentro asombrosas, me parecen fascinantes, pero en mi opinión, eso jamás va a sustituir. Claro, un asunto es que tengas un libro escrito en 10 minutos pagando $10. Otro asunto es que ese libro, en esas condiciones, sea visible, desarrolle una comunidad de lectores y tenga además lo que busca cualquier editor que, bueno, cualquier escritor que no es precisamente lucrarse con el libro, porque son pocos los casos de éxito en el que un escritor se lucra con un libro. Pero es que después vas a ir a registrar a la oficina de copyright y cuando te pregunten, ¿usted usó la inteligencia? Sí. ¿Cuánto? En el 100%. Ahí vas a tener un cuello de botella. Entonces, ¿para qué quieres tú ahorrarte tiempo, plata, etcétera, para que después no tengas el control de ese contenido? ¿Cómo sentiste en algún momento cuando estabas trabajando este manuscrito con la inteligencia artificial que el control dejabas de tenerlo tú y lo tenía la No, inteligencia pero artificial? para nada, absolutamente. De hecho, varias veces yo le puse, replícame ahora mi modelo base para un cuento infantil. Y entonces, la información que ella me daba, yo la edité 1000 veces, porque había cosas que no me parecían, que no, en mi criterio no eran importantes, otras no estaban y las puse. En ningún momento, o sea, yo tengo la conciencia y procuro hacerlo así, de que esto es una herramienta, no es que me va a dictar a mí la pauta de qué es lo que voy a hacer. Como periodista, porque tú eres escritora, editora, pero no vas a dejar de ser periodista nunca. ¿Qué hallazgos encontraste desde tu rol de periodista desarrollando este experimento que se materializó en este libro en el que tú pones en papel tu método de coaching? Bueno, justo yo diría que para mí el gran hallazgo fue haber leído en la oficina, en el portal de la oficina de copyright aquí en Estados Unidos, casos, jurisprudencia que ya existe en los tribunales desde hace mucho tiempo. Porque lo que estamos viviendo ahora, Aymara, es la democratización de la inteligencia artificial a través de estas nuevas plataformas. Pero es que esto ya está presente entre nosotros hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Entonces, fue sorprendente ver cómo ya hay sentencias en tribunales de Estados Unidos que se han interpuesto con casos de discusión sobre el tema, pues sobre si esta imagen realmente merece otorgar un derecho de autor o si es una imagen que se atribuye más bien a una máquina, en cuyo caso la oficina no dio el derecho. Entonces, estas cosas que uno cree que son nuevas que salieron hoy, no. Hay ya casos que puede citar la oficina donde uno llega a comprender muy bien cuál es el criterio. Cuando tú comprendes eso como escritor, a ti te da tranquilidad. Pueden decir lo que quieran, haga el libro en 5 minutos, hágalo en 10 minutos, vaya y regístrelo. O vea lo que está pasando con autores consolidados a quienes han plagiado el tono de su escritura utilizando un programa de inteligencia artificial y ha demandado. Eso ha pasado. Entonces, es una herramienta y punto. A mí, yo elijo verlo así. Pensábamos sobre lo que iba a encontrar un lector en este libro que ha sido trabajado como un experimento con la inteligencia artificial. Mira, justamente una de las cosas que yo considero más útil de este libro es el único capítulo donde no hay inteligencia artificial. Y es un capítulo que habla sobre cómo hacer un manuscrito. Si cualquier persona que nos está oyendo aspira a convertirse en un escritor de verdad, Que te escriba. de oficio, tiene que saber que hay unas normas básicas. Yo, como editora, recibo todo tipo de manuscritos. Y por más que tratamos a través de la web de que cuando lo manden revisen que esté en parámetro, es difícil. Entonces dije, lo voy a poner en el libro. Si tú de verdad quieres hacerlo y empezar en serio bien, tienes que saber cuáles son los parámetros del mercado editorial universal. Que hay, por ejemplo, algo que se llama las normas APA. No puedes mandarme un manuscrito con un interlineado de un espacio y una letra de 14 puntos, porque nos perdemos.
nos perdemos. Todo concurso literario, cualquier editorial, agente literario, etcétera, te pide que trabajes en letra Times New Roman, que el interlineado sea a doble espacio y que el punto de la letra sea 12. Eso es universal. Si el manuscrito está en ese parámetro y yo te pregunto, ¿cuántas páginas tiene? Y tú me dices 120, yo ya sé, porque ya estoy educada para eso y puedo hacer. Pero si tú me dices, son 550 páginas, y cuando yo voy a ver, resulta que tienes la letra a 15 puntos, eso no son 500 páginas. Claro. Entonces, yo digo que ese es uno de los capítulos que quizá es el mejor punto de partida para cualquiera que se lo quiera tomar en serio de verdad, ¿no? Que haga las cosas como se espera de un escritor, ¿no? Y por lo demás, es una guía muy básica que te puede orientar según sea el interés que tú tengas para escribir. No es lo mismo escribir un libro sobre cómo hiciste tu empresa, que es exitosa o no, que escribir un cuento infantil, que escribir una novela de ficción, que escribir una autobiografía. No es lo mismo. Entonces, básicamente es una guía que va a ayudar a cualquier persona a comenzar a desarrollar y a encontrarse con esa historia que quiere contar. A minutos atrás hablaste sobre lo que significó pasar por el rasero de la inteligencia artificial, tu método de escritura, y lo que encontraste al someter a la inteligencia artificial tu cuestionario para ficción, tu cuestionario para no ficción. ¿En qué estriban esos hallazgos o en qué estriba esa diferencia? Básicamente, las respuestas que el sistema me dio fueron muy básicas, pero me ahorró mucho tiempo, me ahorró muchísimo tiempo, porque si hubiera tenido yo que ponerme uno a uno, no creo que hubiera hecho el libro para empezar. ¿En cuánto tiempo hiciste el En manuscrito una del libro? semana, en Wow, una semana. Claro, porque yo ya tengo en mis archivos tu método, claro. todas mis cosas. Lo que hice fue ir tomando elementos, metiéndolos en el programa, descargando, y luego lo que más tiempo me llevó fue redactar todo el cuerpo del libro, porque los 10 pasos son 10 preguntas en cada paso, ya está. Pero todo lo demás es la experiencia que yo he podido recoger con distintos autores a lo largo de los últimos años para ilustrar ese punto de partida que es el cuestionario. Y ahí es donde es interesante el libro. Ahí es donde la gente que lo lee se puede identificar con el caso que yo estoy contando, de muchos autores con los que he trabajado. Verbe y Gracia, una que tengo aquí al lado, Ella no se ríe. cuyo caso también está aquí. Es que te voy a Aquí confesar, está. cuando yo leí el libro... Yo dije, Aymara yo no dije, me ha dicho nada, no se ha leído el libro. pero María Fíjate Elena, cómo no. supe que no te habías leído el Claro libro. que me lo leí porque tú sabes que Porque no voy a hacer no, una no se ha entrevista dado sin leer el libro. cuenta. Yo digo, pero esta soy yo. Cuenta, pues. Yo no me acuerdo en qué capítulo lo puse. No, pero sí. entrandito, en el primero, Ah. comenzandito. Comenzandito está. O sea, comenzandito está mi experiencia con María Elena Ay, ay, ay. como coach literario con el manuscrito que todavía estoy trabajando. Todavía estoy trabajando porque dicen que lo Bueno, perfecto está es bien. enemigo de lo bueno. Bueno, tienes que soltar. Es así, es Tienes que así. soltar. El asunto con Aymara es... A mí, cuando pasan esas cosas, yo me maravillo porque me da como una pequeña euforia, ¿no? Porque me ha pasado varias veces. Ajá. Y muchas veces me pasa, casi siempre me pasa, con los títulos. Por no decirte siempre. Que recibe un manuscrito que el autor quiere hacer algo y termina saliendo Sí, otro asunto totalmente diferente. Otro producto totalmente diferente. claro. Claro, porque cuando tú no sabes, tú tienes una sola visión de las cosas. Cuando tú intercambias, entonces tú empiezas a darte cuenta de que sí, realmente hay otra opción. Y qué tal si esa otra opción es en el fondo lo que yo quería. Entonces es como un descubrimiento. Yo me acuerdo una vez una autora me trajo un libro maravilloso, una novela de ficción maravillosa.
pero el título no era bueno. Entonces yo le ofrecí un título, le propuse pues, y se lo mando por chat. Digo, ¿qué te parece esto? Y no, nada que me contesta, nada que me contesta, nada que me contesta. Yo dije, se molestó. Pensé, ¿no? Porque no Claro. tenía nada que ver el título que yo le estaba diciendo. Entonces, cuando ya yo le iba a pedir disculpas y todo, mira las películas que se hace Sí, uno, ¿no? claro, eso sí. Y entonces ella me contesta, me dice, no te había respondido porque no podía salir del shock. Porque yo no había visto eso así. Pero tienes razón, eso es la novela. Entonces, a mí me entró una felicidad enorme y ella estaba, bueno, encantada porque se dio cuenta que su novela era mucho más que el título que ella le había decidido poner. Entonces, esas cosas son muy gratificantes y uno como autor, hay muchas cosas que uno no puede ver, Mm. muchas cosas que uno no puede ver. Definitivamente la naturaleza del hombre no es ser gregario, sino ser, vivir en comunidad, vivir ejerciendo la compasión, la No, y empatía con la el otro, interacción, la claro. interacción con el otro. Todos los estudios científicos dicen que sí, los adultos, ¿por qué tú crees que en todas las plazas de los pueblos que tú ves, en todas las plazas Bolívar de los pueblos que hay, un montón de viejitos jugando dominó, carta, lo que sea? Todos los estudios dicen que en la medida en que tú, siendo un adulto mayor, socialices y agilices tu cerebro y no pierdas eso, tú vas a pasar una mejor vejez. Con calidad Pero de es vida. claro, pero si tú te encierras, no interactúas, o sea, esa es la naturaleza humana. Eso es inherente al ser humano. Entonces, hay que hacerlo. María Elena, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, haber hecho espacio en tu dinámica diaria, en tu rutina noctámbula y estar Totalmente aquí noctámbula. en esta edición de Con el Oído en la Letra. Me dio muchísimo gusto conversar contigo y que a través de este espacio la gente que nos escucha sepa todo el universo de posibilidades que te puede ofrecer la inteligencia artificial, no solamente para la escritura, Para sino todo. también para el día a día de la vida de cualquier ser humano. Ofrecer desde tu experiencia, tu profesionalismo y tu talento la posibilidad de comprender la necesidad que tenemos los seres humanos de incorporar a nuestra vida la inteligencia artificial como una herramienta y no como una enemiga. Así es. Gracias a ti, vuelve pronto y felicitaciones por este programa. Gracias. Queremos hablarles del origen del coaching a propósito de el tema que conversamos con nuestra invitada de hoy. Si nos remontamos a los orígenes, llegamos hasta Sócrates. El filósofo griego, inspirado en su madre, que era partera, practicaba un método conocido como la mayéutica, del término griego maieutikos, que significa parto. El mismo consistía en que el maestro le hacía preguntas al discípulo para que éste diera a luz el conocimiento que habitaba en su interior. Fue a mediados de los años 70 en los Estados Unidos cuando Timothy Gallwey, un entrenador deportivo capitán del equipo de tenis de la Universidad de Harvard, sostiene que los peores enemigos de un deportista eran sus propios pensamientos. Tim comenzó a practicar técnicas de meditación que aumentaron su poder de concentración y de este modo logró un impacto positivo, pudiendo mejorar así su rendimiento y por ende sus resultados. Entonces, bueno, desarrolló una serie de libros que apuntaban a superar los bloqueos, a expandir el potencial y obtener un mayor rendimiento. La serie de Inner Game, cuya traducción al español es El Juego Interior, comenzó con el juego interior del tenis en 1974, editada por Random House en New York. El método comenzó a popularizarse por sus resultados y inició el florecimiento de escuelas deportivas que lo adoptaron. El coaching odontológico es un modelo que tiene sus fundamentos en el discurso de la ontología del lenguaje, un modo de interpretar el fenómeno humano, básicamente distinguiendo que el lenguaje, el modo que utilizamos para relacionarnos y comunicarnos, no es meramente descriptivo de la realidad como se creía en la antigüedad, sino que tiene un poder generativo. El lenguaje tiene el poder de generar nuestra realidad y en lo cotidiano la construimos y transformamos utilizando el lenguaje aún así sin darnos cuenta. Por eso dicen que somos lo que decimos y que la palabra tiene un poder, el poder de crear.
Cuando hablamos del lenguaje, no nos referimos solo al verbal, sino que también contemplamos al cuerpo y a las emociones. Esta información la tomamos del portal www.presscoaching.com. Y ahora sí, llegamos al final de esta edición, la última del año de Con el Oído en la Letra. Con el oído en la letra, con Aimara Lorenzo.